Dios no lo prohibió. Así dicen muchos cuando hablamos de varias prácticas religiosas y dicen Dios no lo prohibió. Predicadores y muchos miembros de las iglesias humanas defienden el uso de instrumentos musicales en el culto con este dicho: Dios no lo prohibió. Pero no están pensando, no están razonando, porque, por ejemplo, tampoco prohíbe Dios que se use la hamburguesa y la Pepsi Cola en la cena del Señor. ¿Está bien usar hamburguesa y Pepsi Cola en la cena del Señor? Oh, no, eso no. Pero la Biblia no lo prohíbe. Hay que ser consecuentes. Es necesario, hermanos, amigos míos, es necesario estudiar con mucho cuidado eh, esta cuestión de lo que la Biblia enseña. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Dónde prohíbe Dios la práctica llamada el bautizo infantil? Pues desde luego no es bautismo, porque la palabra griega, la palabra bautizar significa sumergir. Cualquier léxico le dice eso. Y infantes no nacen con pecado. Eso es locura, eso es calvinismo, doctrina de los demonios. Los infantes no nacen pecadores. Y el bautismo no es para infantes y niños. ¿Dónde prohíbe Dios, dónde prohíbe el rociar en lugar de derramar eh, para bautizar? No hay texto que diga, ¿verdad? No hagan eso. Pero la Biblia enseña claramente en muchos textos que para bautizar, como Juan bautizaba en el río Jordán, y como el etíope y Felipe descendieron al agua y, y fue sumergido en el agua. ¿Dónde dice la Biblia no quemar incienso en el servicio cuando participan de la cena del Señor? No, no lo prohíbe. Entonces, ¿está bien hacerlo? No. ¿Por qué no? Porque la Biblia no lo autoriza. La Biblia no lo autoriza. ¿Dónde dice la Biblia que la iglesia no debe tener papa y arzobispos? ¿Está bien entonces tenerlos? Oh, no, claro que no. ¿Por qué? La Biblia no lo autoriza. Así de simple. ¿Dónde prohíbe los nombres bautistas, metodistas, luteranos y episcopalianos? ¿Dónde? ¿En qué texto se prohíben? No, no los hay. Pero el punto es que no están en la Biblia, no son autorizados en la Biblia. La palabra autoridad significa el derecho de mandar, de requerir la obediencia. Tiene que ver con gobernar, tiene que ver con regir. Es, es potestad para hacer cumplir la ley. Y
obviamente es muy esencial estudiar, entender, observar la autoridad bíblica. Estamos hablando de la soberanía, o sea, la autoridad suprema que pertenece a Dios como creador omnipotente y omnisciente. También podemos agregar que la misma naturaleza del hombre lo requiere, porque dice Jeremías 10:23, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. El hombre no es capaz, pero es lo que hacen las iglesias humanas, hacen sus propias leyes, sus propias prácticas, tienen su propio evangelio, aparte del Nuevo Testamento, tiene iglesias que no están en la Biblia, tienen culto desconocido en el Nuevo Testamento, en fin, son religiones establecidas por los hombres y los hombres hacen lo que los hombres autorizan. Pero no esperar ni por un momento que Dios autorice todas las cosas que los hombres hayan inventado. Ahora dice Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, este se refiere a la única época, es el tiempo de Cristo, del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, el único periodo antes del fin del mundo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Los postreros días comenzaron el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, cuando se inició la ley de Cristo, la ley de libertad. Y ahora Cristo dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso estudiamos, aceptamos, practicamos lo que enseña el Nuevo Testamento de Jesucristo para saber lo que Dios autoriza ahora para nosotros. El Espíritu Santo obviamente es el agente divino en la obra de revelar la voluntad de Dios. Siempre hablamos de la inspiración. Las escrituras son inspiradas, o sea, reveladas por el Espíritu Santo. Los apóstoles eran inspirados, guiados por el Espíritu Santo. Juan 14:26, Cristo dice a los apóstoles, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Ahí está el Nuevo Testamento. Lo que Jesús enseñó personalmente durante sus 3 años de ministerio aquí en la tierra, y aquellas enseñanzas las tenemos en Mateo y Marcos y Lucas y Juan, porque como Jesús prometió, el Espíritu Santo iba a recordar a los apóstoles de todas las enseñanzas de Cristo para que las enseñaran y que las escribieran. Y también dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad. Los apóstoles de Cristo revelaron
toda la verdad. Y luego la confirmó con milagros, con los dones del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés y comenzó a revelar toda la verdad a los apóstoles y ellos lo escribieron en el Nuevo Testamento. Y entonces vienen los que dicen que tienen nueva revelación. Mentira, no es cierto. Dicen los mormones que el libro de Mormón es escritura. Basura, es pura novela, es una cosa humana. Cuando Juan, el apóstol Juan, escribió Apocalipsis, eso puso fin a la revelación del Nuevo Testamento, el fin de la revelación de la Biblia. Tenemos toda la verdad en la Biblia, las Escrituras. La única manera de conocer la mente de Dios, primero a los Corintios capítulo 2, Pablo explica en los versículos del 9 al 13, dice, ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, el único que puede saber las cosas de Dios es el Espíritu de Dios. Conoce la mente de Dios. Dios es uno, hay tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. Hagamos al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, el Espíritu Santo revela la voluntad de Dios y la autoridad que nos gobierna es la palabra revelada por el Espíritu Santo y es escrita en la Biblia, el Nuevo Testamento de Jesucristo. Ahora no hay revelaciones modernas, son falsas, son enseñanzas de los hombres y no caben en el plan de Dios. Judas, versículo 3, dice, hay que contender ardientemente por la fe. Una vez, el Evangelio, una vez revelado a los santos. Una vez para siempre. Y la escritura es perfecta y es adecuada. Segunda Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. No nos falta nada. Santiago 1:25, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, la ley de Cristo. Primera a los Corintios 9:21, la ley de Cristo, la perfecta ley de libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dice Pedro, 1 de Pedro 1:25, la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pero para mucha gente, ¿qué es lo que autoriza? ¿Qué es lo que es autorizado? Lo que les gusta, lo que les conviene, lo que es popular. Sí. Y la gente está contenta con eso. Pero ¿dónde les lleva? ¿Al cielo? No, señor. No, señor, ese es el camino ancho. No es el camino, no es el camino ancho, es el camino, es el camino del error,
no es el camino angosto. Disculpe, no es el camino angosto, es el camino ancho, porque son los caminos de los hombres. Complacen, agradan, satisfacen, claro, pero no salvan. No salvan. Ahora, pregunta. Ok, decimos que las escrituras autorizan. ¿Cómo? Ahora, tres cosas. Primero, por una sencilla declaración clara. Cristo nació de una virgen. Cristo resucitó al tercer día. Una declaración clara, sencilla. Pero también por medio de mandamientos. Hay mandamientos para el pueblo de Dios. Son los que obedecen al Evangelio. La Biblia habla en varios textos de obedecer al Evangelio. Obedecen lo que es revelado como el plan de salvación. Y también, otra cosa muy importante es que las escrituras autorizan por la inferencia necesaria porque hay muchas enseñanzas que no son, como digo al principio, una declaración clara, explícita. Más bien hay muchas lecciones que, por ejemplo, las parábolas. Las parábolas son lenguaje figurado, lenguaje figurativo. Y hay muchas enseñanzas de esta clase. La Biblia no dice explícitamente que la iglesia fue establecida el día de Pentecostés en Hechos 2, pero es muy obvio, es una inferencia necesaria, tomando en cuenta varios textos de Jesucristo que él dijo acerca del Espíritu Santo y su venida, y así hablando del reino que se acercaba, en fin, hay muchos textos que apuntan hacia Hechos 2 y sacamos la inferencia necesaria de que el reino, la iglesia, fue establecido el día de Pentecostés. Entonces, muy importante la cuestión de la inferencia necesaria. Ahora hay dos puntos de vista. El número uno, aceptar lo que la Biblia no prohíbe explícitamente. O número dos, aceptar lo que la Biblia autoriza. Por estos tres medios. Y seguramente el concepto, este segundo concepto, es el concepto correcto. Y hablando de autoridad, hay que también explicar que puede ser específica, por ejemplo, bautizar. Bautizar es palabra no traducida. La palabra debe ser traducida. Bautizo debe ser traducida sumergir. Es lo que significa. Especifica este mandamiento. Pero, ¿dónde bautizar? Esto no importa. Agua es agua. Lo importante es bautizar en agua, sumergir en agua. Puede ser laguna o lago, río, pila. Pero queda autorizado. La iglesia debe reunirse para cantar, orar, ofrecer culto a Dios. ¿Dónde? No importa. Ahora, el primer día se especifica, la hora no. ¿Qué hora tenemos que reunirnos el primer día? La Biblia no dice. Ellos, vemos en Hechos 20 que ellos se reunían de noche, pero el primer día no es simplemente de noche.
Yo creo que ya me entienden, ¿verdad? Me explico que estamos hablando aquí de una cosa que es autorizada de una manera explícita, pero también hay detalles relacionados para llevar a predicar a todas las naciones. ¿Cómo? ¿A caballo? ¿A pie? ¿Barco? No importa. El mandamiento es ir. Y luego el hombre lleva a cabo ese mandamiento según la manera conveniente. Hermanos, amigos, esta es la diferencia grande. Es la diferencia principal entre la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, la iglesia que Cristo edificó, la iglesia que Él compró con su sangre, Hechos 20 y 28. A diferencia entre esta iglesia y las muchas iglesias, cientos de iglesias que los hombres han establecido a su gusto, según sus preferencias, y les ponen nombres y les dan evangelios y les dan cultos y les dan todo aquello según su conveniencia. Hay diferencia muy grande entre la iglesia de Cristo y las iglesias establecidas por los hombres. Y no, señor, estas iglesias no son la iglesia del Nuevo Testamento. No se mencionan. Y su identidad no está. No está. Son totalmente diferentes. No son del Nuevo Testamento. Las iglesias que los hombres establecen. Entonces, de suma importancia enseñar sobre esta cuestión de cómo autoriza y luego entender que, el silencio de las escrituras, mucho cuidado, porque muchos están diciendo, Dios no lo prohibió. ¿Dónde prohíbe esto? ¿Dónde prohíbe aquello? ¿Dónde dice no fumar? ¿Dónde dice no haga esto? Y mil cosas. No. Es lo que la Biblia enseña, lo que autoriza. Y no basarse en lo que la Biblia no dice. Primero de Pedro 4:11, hable conforme a las palabras de Dios. No conforme a lo que no dice, sino conforme a lo que dice. Hebreos 7, texto muy importante. Hebreos 7:14. Que el Señor Cristo, vino de la tribu de Judá. Había 12 tribus de Israel. Vino de la tribu de Judá, de la cual, de esa tribu, nada habló Moisés tocante al sacerdocio. ¿Dónde prohibió la ley de Moisés de que los de Judá, los de la tribu de Judá, no pudieran ejercer el sacerdocio? No lo prohíbe. ¿Pero qué? Nada habló. Silencio. Nada habló. Y por eso, entonces, ya que él no habló nada, entonces no lo prohibió. Nadie cree eso. Todos entienden esto. Todos entienden que si la Biblia no habla nada sobre esa cuestión de que los de Judá fueran sacerdotes, con eso basta. Los de Judá no podían ser sacerdotes. ¿Por qué? Porque la escritura no dijo nada de eso. Así de simple. Así de simple. Levítico 10. Nadab y Abiú ofrecieron fuego, estaban ofreciendo el sacrificio
que requería el fuego. Y dice que ofrecieron fuego extraño que Dios nunca les mandó. Y Dios los mató, los quemó por ofrecer un fuego. ¿Dónde lo prohibió Dios? No, no lo prohibió. Pero él dijo tomar fuego sobre el altar, usar eso en su incensario. Y ellos ofrecieron fuego de otra fuente y Dios los mató. ¿Dónde prohibió Dios ese fuego que ellos usaron? No, no lo prohibió. ¿Y los mató por usarlo? Sí, señor. ¿Por qué? Porque él había autorizado el fuego de sobre el altar. Y solamente ese fuego fue autorizado. Igualmente, Dios autoriza el cantar himnos. Efesios 5, 19, Colosenses 3, 18. El cantar obviamente es congregacional porque se usa el plural. Dios autoriza eso de cantar himnos. ¿Dónde prohíbe los instrumentos? Ok. ¿Dónde prohibió el fuego que ofrecieron Nadab y Abiú? ¿Dónde prohibió que los de Judá fueran sacerdotes? ¿Ah? La misma cosa. La misma cosa. Y la gente está ofreciendo a Dios instrumentos de música que Él nunca mandó para la iglesia. ¿Ley de Moisés? Sí, pero no estamos bajo la ley de Moisés. También bajo la ley de Moisés mataban animales, quemaron el holocausto, quemaron incienso de toda clase. Pero eso no es la iglesia. No estamos bajo la ley de Moisés. Y la gente está ofreciendo a Dios cosas que Él no mandó. Y Él lo rechaza rotundamente. Hechos 15, 24, a los cuales no, dice los apóstoles, a los cuales no dimos orden. Estaban haciendo algo, estaban imponiendo algo que no fue autorizado. No dimos orden. ¿Prohibieron? No. Pero no dimos orden. Se requiere orden, mandamiento. Y no existió tal cosa. Hermanos y amigos, este estudio es importantísimo porque estamos hablando de cumplir con la voluntad de Dios. ¿Cuántos textos? Como en Deuteronomio 4:2, no añadir a la palabra, no quitar de la palabra. Apocalipsis capítulo 22:8, no añadir, no quitar. O sea, enseñar exactamente lo que dice y ya. Porque de enseñar, si alguno quitare de la palabra del libro, o quitará, Dios quitará su parte del libro de la vida. ¿Qué usted, un punto más para terminar? Si usted manda una carta a alguien, y usted prepara el sobre, ¿ok? Aquí está el sobre. En ese sobre, ¿usted qué pone? Por ejemplo, esto es para alguien en Dallas, Texas. Es para alguien en Dallas, Texas. Y usted sabe la calle y todo en Dallas, Texas. Y usted escribe sobre todo el sobre, escriba no mandar esto a Chicago, no mandar esto a Monterrey, no mandar esto a Cuba. No. ¿Qué escribe? Solamente la dirección en Dallas, Texas. Usted no escribe 10 o 15 direcciones y dice, no mandar aquí, no mandar allá, no mandar allá. No. Con nada más poner la dirección correcta y ya basta. Es lo que Dios hace.
es lo que Dios hace. Esta es mi voluntad. Respetarlo, aceptarlo, obedecerlo y no estar hablando como niños que donde prohíbe Dios esto, aquello. Algo que simplemente no tiene sentido. No es razonar, es hablar así, algo de pura insensatez. Muchas gracias por su muy buena atención. El Señor le bendiga y que sigamos estudiando su santa palabra. Dios le bendiga.